Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Túnel del Tiempo. Hoy nos toca educarnos. De alguna manera vamos a hacer un recorrido por la educación, los recreos, los maestros, alguna que otra carcajada y, por supuesto, la palabra de una docente. Vamos, preparen sus mochilas que arrancamos. ¿Quiénes de ustedes no recuerda a sus maestros, los útiles escolares, aquellos momentos en la escuela, la campana? Uy, cuántas cosas. Los adultos mayores lo recuerdan así. Bueno, buenos días, mi nombre es Beatriz y tengo 76 años. Beatriz, ¿cómo era la escuela en tus tiempos? A ver, contame como estudiantes, ¿cómo era tu escuela? Los útiles, los manuales, los libros. Yo iba a una escuela rural. Fue una escuela que se demolió en un momento y alguien prestó un lugar para que fuéramos, que era una casita de adobe. Y ahí pasé prácticamente de segundo hasta parte de sexto. El sexto lo terminé en el edificio nuevo. ¿Cómo eran esos pupitres? ¿Eran de madera? Sí, eran de madera, con el tinterito en el centro, sí. Las aulas eran amplias, a pesar de que era una escuela rural, que no era gran cantidad de chicos. Pero las aulas eran amplias, bien ventiladas, eso todo en el edificio nuevo. Así que sí, momentos muy lindos. ¿Cómo eran los docentes? Digo, allá se valoraba por aquellos tiempos mucho la disciplina, había que tener respeto al docente. Sí, se le tenía respeto. Ya, por empezar, el docente era muy comprometido con su trabajo. Porque yo me acuerdo que venían desde la ciudad, desde el pueblo, digamos, hasta la escuela en un carruaje. No las paraba ni la lluvia, ni el frío, ni nada. El carruaje estaba cubierto, pero venían en carruaje. Sí, eso me lo acuerdo siempre y valoro enormemente el esfuerzo de esos maestros que venían. ¿Guardapolvo con almidón? Sí, sí. Yo debo tener una foto mía con el guardapolvo. Había que ir muy prolijo a la escuela, Sí. ¿no? Sí. Había que ir prolijo, había que tener respeto, tanto con los maestros. Y yo calculo que eso mismo se vivenciaba con los compañeros, ¿no? Más allá de que por ahí habría algunos revoltosos, pero se respetaba al otro. ¿A qué jugaban en los recreos, Bea? ¿Te acordás? Y jugábamos a la escondida, con las sogas, saltábamos mucho, eso sí, con esas sogas sí, al huevo podrido, esa ronda que se armaba. Sonaba la campana y estaba esa campana y el que se portaba mal abajo de la campana. ¿O no tanto? No tanto, no tanto abajo la campana. No. Yo no recuerdo yo de haber estado en penitencia o alguna cosa de esa, no. Porque por empezar no era charlatana, así que esa me salvaba. ¿Qué pasaba con los libros de aquella época? ¿Te acordás de algún nombre? No sé, UPA, No. Los Teritos. Los teritos, sí. Eran libros con mucha dinámica. Primeramente estaban escritos las letras en cursiva y después se pasaba a imprenta. Así que yo aprendí en cursiva. Imprenta no, o sea, la sé leer, pero no es que me sale de escribir en imprenta. ¿Qué recordás de la escuela en sí? Algo y con esto cierro. De la escuela recuerdo el mástil, que estaba alejado, tenía 3 escalones
para subir. Y era el orgullo, esa bandera flameando, el mástil ese me quedó grabado. Yo creo que hasta tengo los lugares donde se descascaraba la pintura, me parece, eso lo tengo, sí. Se formaba fila. Sí, se tomaba distancia. ¿Tomaban asistencia los docentes? Sí, asistencia, sí, sí, sí. Después teníamos las obligaciones así en las fechas patrias, por ahí si había desfile en la plaza había que ir, hacía frío o no hacía frío, íbamos igual. Y no de pantalones, las nenas de pollerita con el guardapolvo. Así que, bueno. Yo soy René Alicia Marino, 71 años. A ver, René, contame. Buenos días primero también. Contame cómo eran esos tiempos de la escuela. ¿Cómo eras como estudiante? ¿Cómo era la vida escolar por aquellos años? Te cuento lo mío. Yo fui mala estudiante, digamos, porque me dio mucho trabajo el colegio. Repetí inferior, no me avergüenza, porque no había jardín en aquellos años. Así que íbamos derecho al grado, al primario grado, y bueno, nos hacían hacer, ya aprendíamos a escribir y a leer. Después había primer, inferior, superior, ¿te acuerdas? Bueno, y yo terminé el primario, no hice secundario, yo no tengo hecho secundario, porque ya te digo, me daba mucho trabajo el colegio, pero me gustaba ir al colegio. No quería faltar. ¿Qué hacían en los recreos? Contame algo de ocio en la escuela. No, de ocio, no había poco. Las maestras, te digo, muy buenas todas, muy exigentes, sí. Pero bueno, como dijo Beatriz, había otro respeto, ¿viste? Había otra cosa. Y si vos ibas a tu casa y decías algo, bueno, por algo será que te retaron. No digas nada, así era todo. ¿Te imaginas? Era otro clima tan lindo. O sea, no se puede comparar ni voy a decir que cada tiempo fue mejor. No. Todo son etapas. Pero me gustaba la enseñanza de antes. ¿Ibas de portafolio? Íbamos con cartera, sí, de portafolio. Sí, usaba. ¿Te acuerdas de algunos útiles que usabas vos en...? Y sí, las cartucheras, digamos, de lata, ¿viste? Y después los manuales eran para todo el año y ahí tenía todo. El manual del alumno bonaerense también. Y bueno, yo fui al colegio de hermanas, así que... O sea que también tenías una parte en el colegio de hermanas que tenía que ver con la religión. Sí. En mi casa, mi papá no era practicante, pero creían los dos en Dios, muchísimo. Y por eso que fui ahí, mi hermano fue al de padres, y yo también. Claro, porque eran... Eran los dos colegios que estaban, digamos, como que bueno, sí, sin desmerecer los otros, digamos. ¿Cómo era? Sí. ¿Qué recordás de las reglas que había, de la disciplina que había? Hermosa disciplina. Sí. La verdad que me sirvió. Había que llegar temprano. Sí. En horario. En horario, sí. Me sirvió para después mi vida en sí. Sí. Papá era muy de disciplina también, muy de que estudiemos. Pobre no tuvo suerte porque mi hermano ni yo estudiamos, seguimos. Pero bueno, sí. Pero me encantó esa época. Los juegos en los recreos, volviendo a eso, Sí. ¿a qué jugabas? Y jugamos al elástico, ¿sí? a la mancha, a la soga, a la escondida. Sí. El tema de los docentes, ¿eran muy bravos? ¿Cómo era esa relación? No era como ahora, que había más comunicación, pero eran muy buenos también. Muy buenos docentes en sí. ¿Viste? Se comprometían con su tarea. Algo que recuerdes. Yo te digo, escuela de mi infancia. ¿Qué recordás? ¿Qué te sale ahora en el recuerdo? Y bueno, el patio de la alegría, que es a la entrada del colegio de hermanas, ahí estaba el mástil, ahí formábamos, hacíamos distancia, y estaba la hermana Dionisia, que era la directora. Entonces había que mirarla siempre a ella y estar atento, y Aurora. Y cantar Aurora. Eso sí. Eso sí. Bueno, los domingos ir a misa con el uniforme del colegio. Y pasaban asistencia también. Sí. Te digo que un recuerdo lindo tengo del colegio.
A pesar que me costó estudiar. Pero bueno, sí. Sería porque era yo, al no entender, viste, es como un círculo. Si vos no entendés, te da trabajo. Pero bueno, sí. Bueno, yo me llamo Nancy Treviño y tengo 86 años. Nancy, a ver, vamos a recordar un poco la vida de estudiante. A ver, ¿cómo era esa vida? Bueno, yo entré en la escuela número 14, que fue una escuela primaria, en segundo grado, porque vivíamos en el campo y tenía una hermana que daba clase particular. Y ahí yo amé la escuela, creo que desde que estaba en el vientre de mi madre. Y entonces yo me metía con los alumnos y aprendí a leer. Me acuerdo que leíamos el libro Pimpollito y yo lo sabía de memoria, porque me encantaba leer, me encantaba hacer lectura expresiva. Bueno, si lo que me pidas de hablar de escuela, te voy a hablar con alegría, ¿cómo te podría decir? No sé si es la palabra exacta, identificación, porque yo nací para ser docente. Fuiste estudiante, fuiste docente. La educación te atravesó a lo largo de la vida. Sí. ¿Te acordás de los útiles? Vos me mencionabas Sí. un libro. ¿Qué útiles escolares tenías por aquel entonces? Mira, en vez de cartuchera, teníamos unas cajitas de madera. Habían unas, vos corrías la tapita y sacabas los lápices o lapicera de pluma y cucharita. Bueno, habían algunas cajitas de 2 pisos y otras, yo tenía de 1 solo. La de 2 pisos era la gente que estaba con un poco más de recurso económico. Sí, eran más caras, llevaban las de 2 pisos. Sí. Bueno, después, sí, los lápices eran, sí, ya teníamos lápices, me acuerdo de mí cuando me compraron los lápices largos, de 12 lápices, estaba feliz. No, sí. Se usaba el papel de calcar. Se usaba el papel de calcar, se usaba, ¿cómo se llamaban esos papelitos cuadraditos que usábamos también para hacer manualidades? Papel glacé. O el papel crepe cuando se hacía todo lo Claro. que tenía que ver con la festividad del 25 de mayo. Sí, me acuerdo que en alguna oportunidad mi hermana que me hacía la ropa, hizo hasta alguna pollera de papel crepe para bailar folclore, que nos enseñaba la pobre docente como podía, porque en esa época el docente hacía todo. No había profesor de plástica, ni de educación física, ni de... ¿Cómo eran los recreos? Contame, Nancy. Y bueno, en los recreos jugábamos, y como más o menos como decían las chicas, a la rayuela sabíamos jugar también, a la cuerda, sí. Y yo era muy feliz porque en casa en el campo estaba mucho sola, así que para mí ir a la escuela era el placer completo. Además, cuando no podía ir porque suponete que llovía, te cuento que yo fui en sulky a la escuela. Sí, porque vivíamos frente, a lo que fue en un momento la cancha de polo, y yo venía a la escuela 14, que estaba en la avenida Caseros. Sí. Y bueno, y si llovía, no venía, y yo lloraba. Yo lloraba porque no venía a la escuela. También de guardapolvo, almidonado. Sí, guardapolvo almidonado, y me acuerdo que mi hermana, que era muy prolija, yo perdí a mi madre de chica, me ponía con un alfiler, sostenía el moño para que quedara más armonizado. Y la escarapela tenía que estar en los días patrios, por supuesto, no podía faltar. Sí, no nos faltaba. ¿Qué pasaba con los docentes de aquella época, tus docentes? Bueno, yo, mis docentes, siempre les agradezco, que quizá un poco heredé la vocación de mi abuela, pero por otro lado también tuve docentes que me inspiraron. Recuerdo que todavía vive Mercedes Sabatini, que además de ser mi maestra de 4º grado, fue mi catequista. Así que ella me inició en la doctrina cristiana. Y después tuve un señor también, que no habían muchos maestros en esa época, García Dols, era los apellidos de este señor, que también era profesor de dibujo. Y después tuve
y la señora Hirsch fue mi primera maestra. ¿Cómo era la disciplina? ¿El que se portaba mal, qué pasaba con el que se portaba mal? Porque tal vez vos no, vos seguías las reglas, pero había otros que eran un poquito y vagos. había ciertas penitencias, pero yo no recuerdo. Si alguna Grandes vez ver alguno debajo de la campana, sí. Pero no grandes penitencias tampoco. Sí, o no sé si es que yo las veía más suaves, ya te digo, porque cuando uno ve algo con cariño lo ve de otra manera. ¿Cómo fueron tus primeras enseñanzas? Porque, a ver, vos estudiaste como docente, ejerciste la profesión. Sí, 31 años. ¿Y cómo ves, cómo dabas tus clases y cómo la ves ahora? ¿Qué diferencias encontrás? Mirá, la sociedad ha cambiado. Lógicamente nosotras somos distintas a las chicas de ahora. Ni mejores ni peores docentes, cada uno de su época. Cada maestro con su librito también, claro, ¿no? Claro, yo lo único que digo que el docente, para ser docente, tiene que tener vocación. Entonces ahí puede ser en la época mía, puede ser en la época de ahora, puede ser en la época intermedia, el maestro de vocación es el verdadero maestro. ¿Tuviste algún alumno y alguna alumna que al día de hoy la recordás por algún motivo? Sí, mirá, si me pongo a nombrar a todos los que recuerdo, se te va la mañana, Patricia. En este momento estoy más cerca porque profesamos la misma religión, con Beatriz Cortés, con Carlitos Pomati, que ya son personas mayores también, con Berta Rivas, que es una chica que está en Copetonas. Esos tres fueron, pero tengo un montón, no quiero seguir. ¿Y los cruzás en la calle y te dicen, señor, ¿se acuerda de mí o te acordás de mí? Es lo mejor que te puede pasar. No sabes lo lindo que es, que un alumno te recuerde, sos feliz. Sí, muchos se acuerdan, sí. Algo que quieras decir, y quiero cerrar con vos, ya sea como estudiante o como docente. Bueno, yo siempre digo que una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida es ser docente. Y bueno, después fui siempre docente y mandé mis hijos también a escuela pública. Fueron productos del jardín hasta la facultad de escuela pública. Y bueno, que ya te digo, por ese lado me siento realizada, por la parte de educación. Y claro, tantos años, nosotras terminábamos la escuela secundaria y ya éramos docentes. Yo soy maestra normal nacional. Entonces pasé por muchas etapas de cambios. Y también tuve la suerte de trabajar como en una jefatura de zona y conocer la Dirección General de Escuelas de adentro y de afuera. Y en ese momento que yo trabajaba, jefatura de zona incluía todas las ramas. No había tantos establecimientos como ahora, era un solo inspector jefe, lo voy a nombrar, Felipe Guzmán, y que tenía no solamente primaria, sino todas las ramas. Él era el jefe de todas las ramas. Te digo que, por ejemplo, en ese momento el inspector de plástica tenía media provincia de Buenos Aires. Y bueno, y así después los cambios que hubo en la educación, hay mucho para hablar. Y en este túnel del tiempo, túnel educativo le podríamos llamar, vamos a conversar con una docente que nos cuenta algo de su historia. Ella es Nancy García. Estamos con Nancy García, una estudiante de hace muchos años y también una docente ya jubilada, que va a contarnos el día de hoy un montón de cosas, pero yo quiero comenzar con tu época de estudiante, Nancy, que me digas, a ver, ¿cómo era aquella vida de la escuela? ¿Cómo era la escuela en tus tiempos?
Hola Patri. Bueno, primero gracias por la invitación, a vos, a Celta TV. Bueno, han pasado muchos años de aquella época. Yo soy nieta de inmigrantes, así que bueno, nací, me crié en una casa quinta, donde el jugar con barro, la casita, todas esas cosas era placentero. Y en la escuela era una escuela más allá de que por ahí eran periodos, porque yo no recuerdo bien, pero bueno, épocas políticas donde ya había procesos militares, digamos. Era una escuela muy amorosa, muy contenedora, una escuela de barrio, era la escuela número 14, en el viejo edificio de calle Güemes, sí, calle Güemes, entre Maipú y Lavalle, donde hoy por hoy creo que hay un negocio de venta de artículos de prendas y demás, donde se jugaba mucho en los recreos, era el elástico, la escondida. Tengo muy gratos recuerdos de aquella época. Bueno, es más, utilizábamos estos bancos en los cuales hoy estamos sentados aquí, charlando con vos, eran para dos personas, para dos compañeros, digamos. El piso era entablonado también y abajo había subsuelo. Los bancos estaban atornillados al piso, es decir, que había que entrar sí o sí, no nos podíamos mover, digamos, de allí. Pero era una escuela, si bien era amorosa y contenedora, era con muchas normas y muchas pautas. Y acá estamos, transitando por la vida. Cuando te referís a normas, a disciplina de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cómo eran en aquellos tiempos? Bueno, muy diferente a lo que es ahora. En aquellos tiempos existía el puntero, que por suerte nunca lo conocí, lo vi parado, sí, al lado del pizarrón, el pizarrón negro, el puntero, se respetaba muchísimo a los docentes, el pedir la palabra para hablar, el permiso. Levantarse cuando llegaba el docente, pararse. Por supuesto, cuando entraba el docente había que pararse al costado del banco, lo mismo que cuando entraba la directora, lo mismo. La prolijidad en las carpetas, en los cuadernos, eso me insistían mucho. No estoy para nada arrepentida de aquella época. Los docentes y los padres tenían otro tipo de valores, porque el papá o la familia, si algún hijo tenía alguna queja al docente, obviamente los padres apoyaban al docente y no al hijo, ¿es verdad? Totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Nosotros éramos como hijos o como alumnos, éramos los últimos en tener la palabra. No me tocó vivir situaciones de esa índole, pero sí veía con otros compañeros, por ejemplo, que se llamaba a los papás, se hablaba a los papás, se respetaba mucho al docente. Y bueno, a mí en mi casa me inculcaron mucho el respeto hacia el adulto y hacia el docente, entonces por ahí no atravesé. Sí, a lo mejor lo viví más en el secundario, quizá por esta época de uno de mayor rebeldía, de cambios fisiológicos, claro, y de transitar también un periodo, en el caso del secundario, transitar un periodo muy agudo que fue la época del proceso. Entonces ahí sí era todo mucho más estructurado, no podíamos ir, en lo posible había que ir de delantal y pollera, y si no pantalones azules. ¿Usaste guardapolvo almidonado? Sí, mi mamá soñaba con tener una nena tranquila, pero yo había crecido en una quinta, así que todos los días mi mamá me lavaba, o día por medio nos íbamos cambiando el guardapolvo, y era durito, de tablas así, y 2 moñazos blancos, y yo tenía en ese momento el cabello largo y rubio. Esto es lo que queda actualmente. ¿Te acordás de aquellos momentos donde se formaba la fila y había que tomar distancia? Sí,
se formaba la... Explícale para la gente joven que mira el programa, ¿qué es eso? ¿Qué significaba eso? Bueno, estábamos todos paraditos, yo creo que era la distancia, era lo que te permite el brazo, ¿no es cierto? Era mucho respeto a la formación, mucho respeto a la canción, a la bandera, a la aurora, al himno, los zapatos tenían que estar muy lustrados, para los actos había que ir de pollera, las mujeres... Bueno, por ahí me faltan cosas que no las recuerdo en este momento. Yo voy a pasar un poco tu historia de estudiante. Me olvido de algo, los útiles escolares. Ibas con, ahora se estila la mochila, no había mochila en ese entonces. Para nada. En ese momento yo creo que hasta séptimo grado, porque soy de la época del séptimo grado, que fue hasta el año 73, que cursé el séptimo grado, era época de portafolio, que por allá estoy viendo uno. De cuero, generalmente. Sí, y pesaba cualquier cantidad. Los manuales, las carpetas, una única cartuchera que no era la cartuchera... Claro, la que tiene cierre actualmente no, sino era con cierre, y útiles elementales, no era un exceso de útiles tampoco, no teníamos que llevar los útiles marcados como se acostumbra actualmente, pero bueno, hay muchas cosas que han ido cambiando, obvio. ¿Usaste seguramente el forro de los cuadernos araña? Sí. Los usé y aunque te parezca mentira, si hoy por hoy busco algo que tengo que conservar, busco un forro de tela de araña azul. ¿Y la etiqueta? La etiqueta, sí. Que sí, también sí, tenía que estar pegada en el centro o debajo. Generalmente en mi caso era en el ángulo superior derecho, ahí pegada la etiqueta. Hoy por hoy sí, forro biblioratos con telaraña azul y etiqueto en el lomo, sea en su momento de material de estudio que me ha quedado, de capacitaciones, pero bueno, uno sigue con las mismas modalidades. La escuela tiene su historia, por eso hoy comparto con ustedes estos videos. Campana de Huesca. El rey Ramiro hizo pregonar cortes en Huesca. Una vez reunidos dijo que tenía el peregrino propósito de hacer una campana que se oyera en todos los ámbitos de su reino. El rey al día siguiente hizo acudir a su palacio a los que quería castigar y apostando en lugares convenientes a las gentes de su confianza, hízoles a todos presos con encargo de que el verdugo les cortase la cabeza y con ellas formase un círculo a modo de campana y que en el centro de ella y colgando de una soga a modo de badajo colocara la del más señalado, poderoso y revoltoso de todos, que la historia cuenta que fue la de un obispo. Una vez hecho esto, abrió las puertas para... ¡Rompe! Yo no he sido don Moisés. Yo tampoco, don Moisés. Yo no sé nada, don Moisés. Poner las manos. ¡Ay! A ver si así aprendes lo que es urbanidad. De rodillas y con la historia sagrada. ¿Y tú? ¿Sabes lo que es eso? ¿Has perdido el habla? De rodillas. ¿Con la historia sagrada? ¡Que te calles, condenado! Una semana vas a estar tú con la historia sagrada. Anda. Siéntate.